Aquí comienza Cable a Tierra con Nicole Ramos y Gonzalo Silva. Programa de análisis, conversación, recomendaciones, entrevistas con profesionales de diversas áreas y temas de interés. Este es tu lugar si quieres saber y opinar de lo que ocurre en Buin Paine y el país. Bienvenidos y bienvenidas a Cable a Tierra. Buenos días, buenas tardes en realidad. Estamos aquí en un nuevo capítulo de Cable a Tierra, un programa como verán un poquito más distinto, un poquito más remoto, recordándonos un poco a lo que era la temporada de pandemia. Y en este capítulo específicamente lo vamos a dividir en dos partes. ¿Ya? Primero, lo que siempre hacemos, una pequeña introducción al tema, un poco la normativa, lo que queremos hablar, que en este caso es la educación, y en una segunda parte a una genial invitada dedicada a la educación desde su perspectiva, ella nos explicará. Y como siempre estoy aquí solo, estoy aquí con Nico. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cuánto tiempo? Tanto tiempo, Gonzalo. Muy bien. Aquí, como Gonzalo lo señalaba, vamos a hablar de educación, educación general básica en específico, a propósito del ciclo en el cual se desenvuelve nuestra invitada. Y como siempre, ya saben, todos los jueves a través de www.artentreparéntesis.cl a las 3 de la tarde, cada 15 días capítulo estreno, y precisamente este jueves es un jueves de estreno. Así que la idea es que nos sintonicen para poder saber más de este tema y nosotros también hacer la introducción correspondiente al mismo. Nico, hoy día vamos a hablar sobre la educación, ¿cierto? En términos generales, la educación básica un poco. Y lo vamos a hacer, y digamos, para seguir con el ritmo que hemos estado en los otros programas, quería partir yo un poco con lo que es la Ley General de Ujú. Educación. Yo sé que después vamos a entrar un poco a otro concepto, pero la 20370 ya al final es nuestra normativa actual, ya es la normativa del sistema educativo chileno. Y si los que somos más viejitos recordamos, es la que reemplaza la LOCE, por la que vieron Revolución Pingüina, Ujú. que la LOCE estaba desde el 90, de hecho. ¿Ya? Bueno, al final la 20370, con todo este contexto, lo que busca o lo que intenta buscar, para serle súper sincero, es algo que yo creo que todos tenemos en nuestro interno, que es lo más lógico respecto a la educación. Una educación justa, una educación equitativa, una educación inclusiva y una educación de calidad. También concepto que yo creo que vamos a tocar con la invitada cuando llegue. Y en esto, la LG, la Ley General de Educación, establece unos principios que van a definir no solo esta ley, sino todas otras normas que se refieren a la educación en Chile. Y son bastante simples, solo para tenerla. Reconoce la educación como un derecho social y no solo como un bien de consumo. Acá es súper importante porque no es que reconozca o declare que no es un bien de consumo, sino que señala de que es un derecho social y no solo un bien de consumo. No aísla a la educación como mercado, digamos. No lo, no lo echa a un lado. Después define principios rectores que van a orientar todo el sistema educativo, como lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar más adelante. Establece una estructura del sistema, ya los ciclos, por ejemplo, que, las modalidades de los ciclos y todo eso. Fortalece la fiscalización, ya un poco fiscalización en cuanto a la Superintendencia de Educación, a la Agencia de Calidad. Y también lo último que siempre se intenta es promover la participación y la equidad en la inclusión. ¿Ya? Aquí ya la verdad son todos bastante perogrullo, no sé qué opinas tú, Nico, que lo más importante un poco lo Mm. primero. O sea, claro, yo igual he pensado un poco en que siempre se apuesta y esta lucha, sobre todo del movimiento pingüinos, secundarios, respecto de la educación como un derecho. Entonces, como que siempre se pone, claro, en contraposición con que es un bien de consumo, que se mercantiliza, que se lucra. Y creo que es interesante, claro, esto de que sí lo reconoce claro, como que ¿Cómo que existe? se puede negociar con la educación y creo que eso es interesante y a lo mejor no nos habíamos detenido a verlo de esa manera también y de entender también de por qué funciona como funciona, si Claro, yo creo que la ley te lo permite.
Claro, cuando lleguemos a ese principio, yo creo que es súper importante, que es el por qué. ¿Por qué se haría o se permitiría que la educación se tomara como un bien mercantil? Y tiene sus razones, ¿ah? No es completamente equivocado, no es simplemente por afán de dinero, digamos, afán de capital. Ay, tiene sus razones que la vamos a ver más adelante. Mira, los principios de la ley empiezan en el artículo tercero, ¿ya? Ahí empieza, digamos, todos los principios que implementan. Lo interesante es que acá establece principios, como señalábamos antes, fundamentales respecto de todo el sistema normativo, no solo de la LG. Primer principio, el principio de calidad. Ya, bastante autoexplicativo, Ujú. implica, y acá procedo a leer, procesos de enseñanza y aprendizaje que conduzcan al desarrollo integral del estudiante. Aprendizaje significativo, bla, bla, bla. ¿Ya? ¿Cuál es la implicancia de esto? Es que habla en principio en los conceptos en los que habla se refiere a que los establecimientos deben estar buscando una mejora constante, tanto de sus procesos administrativos como sus procesos pedagógicos. ¿Ya? Establece esa dualidad. Obviamente, aquí es donde se ven el tema de los estándares, ¿ya? Estándares importantes. Y siempre está la calidad, digamos, contraprestada o comparada con los recursos, ¿ya? ¿Cuántos recursos voy a tener? ¿Puedo aspirar a la calidad que estoy buscando con los recursos que actualmente tengo? Bueno, hay otro tema. El otro principio importante, el principio de la equidad, que asegura a todo el estudiante la misma oportunidad de acceso y egreso del sistema educativo sin importar, como sabemos, el origen socioeconómico, religioso, étnico, etc. ¿Qué es lo interesante acá? Es que vamos a tocarlo más adelante, pero el tema de el ingreso sin, a ver, la posibilidad de ingreso sin importar el origen socioeconómico, sobre todo, tiene sus matices, ¿ya? Porque tenemos Sí, de matrícula, hecho. tenemos gastos muy distintos de un colegio con otro. Bueno, ahí vamos a ir hablando de eso. Y además este sistema ahora de la tómbola. Y el sistema de la tómbola, Tam- realmente hay mm. una elección o es mero azar. ¿Es el azar realmente justo para algo así? Porque que sea azaroso no es sinónimo de que algo sea justo o sea equitativo, es simplemente azaroso. De hecho, muchas veces influye también en la distancia. De repente el colegio al que se postuló queda más cerca de la casa, pero quedaste en uno, incluso en otra comuna, entonces, o muy lejos. Entonces, claro, no contribuye en nada. Finalmente, como que cumple con el acceso, pero no necesariamente con los otros principios. Claro, claro. Vamos con el otro principio. Aquí me procedo a leer porque se me olvidó. Principio de inclusión. ¿Ya? La discriminación arbitraria. Evitar las discriminaciones arbitrarias. Y sobre todo es súper importante el apellido arbitrario. ¿Ya? Porque hay discriminaciones que no son arbitrarias. Hay discriminaciones que eso es prudente realizarlas. ¿Por qué? Porque permite identificar distintas situaciones que vive cada estudiante. Lo que se quiere evitar es la discriminación arbitraria, la discriminación sin sentido. ¿Ya? Al final, digamos, es para poder favorecer, y aquí procedo a leer, un sistema educativo que respete la diversidad y garantice adaptaciones para todos. ¿Ya? El cuarto principio, principio de libertad de enseñanza. Aquí quizás nos podemos detener un poquito, Nico, porque Ujú. tenemos acá que es el principio que reconoce el derecho de cualquier persona a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, así como la libertad del apoderado, del tutor, de los padres, etcétera, para elegir el proyecto educativo para sus hijos. Esto responde a dos cuestiones: el principio constitucional de libertad de enseñanza y la diversidad de proyecto educativo en el marco regulado o en un marco regulado. ¿Ya? Para señalar al tiro que si bien existe esta libertad, obviamente no debe ser absoluta, ya que todos los objetivos que tenga el proyecto educativo debe respetar los marcos generales. Eso, digamos, es un hincapié. Entonces aquí tenemos un poco una de las razones de por qué muchas veces existen colegios o se permite que ciertos colegios sean de privados, porque buscan un objetivo distinto y le agregan una cuestión distinta al establecimiento público. Por ejemplo, si yo soy de una etnia y quiero que mi descendencia se críe en base a esa etnia o aprenda en base a esa etnia, a esa religión, a esa forma de ser incluso. Sí, por eso te digo que es complejo en términos de que, claro, muchas veces estos principios en sí mismos como que se contraponen.
Porque tú, claro, se habla de la libertad de enseñanza, pero esa libertad de enseñanza también está asociada a cuánto puedes pagar o no, y con ello cómo va de la mano con la calidad de ese colegio a propósito de los recursos que tiene. Entonces es súper interesante ese juego también. O sea, claro, muchos defienden la libertad de enseñanza porque tengo la posibilidad de elegir, pero mi posibilidad de elección también va a estar determinada por cuántos recursos económicos tengo. Y aquí funcionando un poco como de abogado del diablo, porque todos alegan respecto, va a pasar el contrapunto, de cuando el colegio es muy caro y entrega un tipo de enseñanza distinto. Mm. Pero nadie alega, por ejemplo, cuando hay colegios que no requieren tantos recursos y entregan una forma de enseñanza distinta. Por ejemplo, se asocia mucho los colegios de naturaleza religiosa cristiana, bien cristiano, Ujú. con colegios de alto rendimiento, alta calidad. Y hay otros colegios, por ejemplo, que las matrículas son mucho más baratas, ¿ya? Y entregan también una opción distinta. Pero lo que nos molesta nosotros, a todos son los colegios caros, digamos, no son los colegios baratos, ¿ya? Porque a esos podemos entrar, pero a los que les molesta por lo general son los colegios caros que no podemos pagar. Y que por lo Así general que muchas veces esos colegios también son aquellos que tienen mejores resultados también. Entonces tú ahí justamente, te cuestionas el tema de la equidad, ¿cachai? claro, del resultado. Sí. Sí, pues. Y tenemos, junto con este principio, otro que lo acompaña, que es el de autonomía, que también va relacionado con esto, que es a los establecimientos educacionales la posibilidad de definir su propio proyecto educativo dentro de los marcos, como hablábamos antes, siempre que cumpla con las normas y objetivos de la ley. O, ¿cuál es lo principal, lo más importante de esto? La innovación pedagógica. Ya, sobre todo actualmente han salido muchos colegios medios progres, por decirlo así, por matarme con el concepto, pero que de alta innovación pedagógica, de alta identidad institucional, ¿ya? Y también evitan un poco que seamos todos completamente iguales, evitan un sistema completamente centralizado, un sistema en que todos seamos cero y uno, otorga diversidad a los colegios que están más relacionados a las artes, por ejemplo. Sí. Entonces, bueno, eso sería lo respecto de los principales principios, ¿ya? Pero, para terminar de aburrirlo acá, la ley general de educación no es la única ley que hace referencia a la educación en Chile. Tenemos otras también, las voy a pasar rapidito, de Ujú. que me limito a lo que tengo en el apunte. La Constitución Política de la República, en su artículo 19, numeral 10, reconoce el mismo derecho a la educación y la libertad de enseñanza, de ahí es donde todo esto parte. La ley de subvenciones, la ley de inclusión escolar, la SEP, la subvención escolar preferencial, la ley de nueva educación pública, la 21040, que esta la crea los servicios locales de educación pública, el estatuto docente, la ley 19070, esto es bastante importante porque establece derechos, deberes y evaluaciones de la carrera profesional docente, ¿ya? Entonces, ataca directamente a un punto. Y la ley 20529 respecto del aseguramiento de la calidad del 2011. Junto a esto, la ley de educación superior, la ley general de derechos y deberes del estudiante y, una de las más importantes, la ley de inclusión para personas con discapacidad, que casi nunca se aplica de forma correcta. Hace poco tuve que leer un paper respecto a esto y estamos en una ley que en los colegios hay directorio que ni siquiera lo conoce, entonces, bueno. Que ni Eso, siquiera de hecho hay pie en el claro, hay colegio pie, también. imagínate. Sí. Nico, ¿qué es un pie? Porque Ya, hay que creo que nunca hemos mencionado diferenciarlo. el pie escolar, siempre hablamos del pie como programa, pero nunca el pie escolar. Sí, sí, está el programa de integración escolar, que es el PIE del colegio, y el programa de intervención especializada, que son los PIE del servicio de protección. Entonces, el pie escolar, por diferenciarlo, lo que aborda precisamente son situaciones asociadas a chicos, a alumnos, a niños, adolescentes que tienen algunas dificultades, no sé, ciertos diagnósticos como TEA, relacionado con el espectro autista, TDA, déficit atencional, TDAH, déficit atencional con hiperactividad, donde efectivamente requiere una acomodación curricular y requiere mayor apoyo. Entonces ahí, por ejemplo, los PI están compuestos por psicólogo, trabajador social, educadora diferencial, que es tremendamente relevante y que muchos colegios no tienen esa figura de la educadora diferencial.
Entonces, por eso es importante que cuando un niño o niña adolescente tiene alguna condición distinta, ojalá visualizar que en el colegio tenga pie precisamente para poder apoyarlo. Perfecto, perfecto, perfecto. Se me olvidó la pauta. ¿Qué tema íbamos a tocar? Te estabas nombrando las distintas Ah, ya. leyes, No, todas las... bueno, esas son las distintas leyes al menos Ujú. que tenemos o que se han relacionado con educación. Em, y se me olvidó lo que íbamos a tratar una institución, si no me equivoco, Nico. La... ¿Estás seguro? No, no estoy seguro. Por eso yo Ya, pregunto y yo creo que, después bueno, metiendo la pata o por metiendo último la si te pata, no, acordás creo que después, claro, si me acuerdo después la menciono, pero no, claro, yo creo que ahí sí. estamos. No sé si hay otro tema o alguna parte que quieras profundizar antes de pasar con la Respecto de invitada. eso, no, porque mira, lo que yo iba a explicar más que nada tiene que ver con qué es la educación general básica, que es precisamente donde ella se desenvuelve. Comentar en primera instancia que la educación general básica es el segundo nivel de educación formal, entendiendo que el primero es el preescolar, como kinder, prekinder, ¿ya? Entonces, bajo esa lógica, la educación general básica, hoy hay alrededor de 1.981.000 niños, niñas que están en alguno de los cursos de ese nivel de educación básica. Cerca de 8.600 establecimientos educacionales imparten algún curso de educación básica. Y en ese nivel se desarrollan en formación integral para los niños y los estudiantes abordando distintas temáticas como aspectos en materia de física, afectiva, cognitiva, social, cultural, espiritual y moral. Considerar también que los niños más pequeños efectivamente están en un proceso de desarrollo relevante, donde no solo prima el desarrollo que se pueda generar en la casa, sino también en el colegio a propósito también de la socialización con pares, la instalación de rutinas. Entonces, hay un proceso tremendamente relevante en ese sentido. Considerar también que según la Ley General de Educación, en Chile particularmente, se desarrollan los aprendizajes también asociados a la autoestima, a que los chicos puedan desarrollar una autoestima positiva, una conciencia de sí mismos, aprender a trabajar en equipo y de manera individual, a desarrollar su responsabilidad y tolerancia a la frustración y pensar en forma reflexiva y desarrollar su creatividad, evidentemente acorde a su rango etario. También señalar que si bien en la actualidad la educación general básica comprende desde primero a octavo básico, desde el año 2027 se va a reducir y va a ser desde primero a sexto básico. Ahí le podremos preguntar después a Natalie por qué pasa eso, que a propósito de qué surge. Ahí nosotros podemos conjeturar también respecto de lo mismo. Pero claro, se vienen esos cambios también. Y entender que la educación básica tiene dos ciclos. El primer ciclo, que es de primero a cuarto básico, y el segundo ciclo, que es de quinto a octavo. También hace una distinción también yo creo que tiene que ver con la etapa del ciclo vital. Efectivamente es muy distinto un niño de cuarto básico a un niño de quinto básico. Hay procesos distintos, se viene la preadolescencia en el segundo ciclo también. Entonces hay lógicas distintas. La, la, por ejemplo, en el primer ciclo efectivamente hay una mayor, no sé si dependencia es la palabra, pero sin duda los padres, los adultos son mucho más importantes. En el segundo ciclo se empieza como a generar este distanciamiento y a visualizar al grupo de pares como los vínculos más significativos en ese momento a propósito también de temas en común, intereses. Entonces creo que quizás esa distinción también se hace por lo mismo. Perfecto. Ya, Nico, procedamos entonces a presentar a la invitada nomás. Tú que tenías ahí la carrera, la historia de la... La historia, ¿no? Es una... Mira, en general ella tiene vasta experiencia. Ella, primero que todo, es Natalie Dois, profesora de Educación General Básica, con 9 años de experiencia en educación básica, en primer y segundo ciclo, por eso había que hacer esa distinción también. Y hoy está dedicada a la enseñanza básica de primer ciclo en contexto rural. Ella ha trabajado en colegios tanto urbanos, por decirlo así, como rurales. O sea, también tiene una mirada como de cómo funciona la educación también en ambos colegios y donde incluso en el sector rural también colegios con mayores y menores recursos.
Entonces eso también ha sido súper interesante respecto de su ejercicio profesional porque le ha permitido obviamente también como ir mejorando su propio quehacer a propósito de lo mismo. Perfecto. Pasamos con la super invitada entonces. Nos estamos viendo, chicos. Bueno, ahora está con nosotros Natalie. Ella en su presentación nos señala que tiene una experiencia de 9 años en educación general básica, primer y segundo ciclo. Entonces, si nos puedes contar un poquitito qué significa esto, de qué se trata. Ya, bueno, para comenzar contándoles que tengo 9 años de experiencia en el mundo de la educación. Sin embargo, estos 9 años no todos han sido como docentes, sino que se han ido mezclando con unos primeros años como asistente de aula. Estos años fueron los que impulsaron mi identidad como profesora de básica. En algún momento yo partí estudiando educación media, pero en el camino me reencontré, o la necesidad del trabajo me llevó a trabajar con educación básica y me encontré con esto que es educar en primer ciclo, en primer lugar. Y por, obviamente, necesidades de la empresa, por así decirlo, he trabajado también en segundo ciclo. ¿Ya? Pero mi especialización y mi pasión siempre ha sido trabajar con primer ciclo, sobre todo NB1, NB2, ya que son niveles básicos de primero y segundo básico. Ay, eso te iba a preguntar al principio, como entendiendo un poco el contexto de que quizá no todos podemos entender un poco los conceptos aquí presentes. NB1, NB2, ¿te refieres a primero básico, segundo básico? Sí, nivel básico 1 y nivel básico 2, ¿verdad? Son primero y segundo año básico. Natalie, entonces tú tienes experiencia en, digamos, un poco en los dos mundos, tanto en básica como en superior, ¿sí, señor? Media. En media, perdón. ¿Cierto? No, en educación media estudié, Ya. hice mis prácticas, pero en verdad nunca me he desempeñado. El segundo ciclo parte desde el quinto básico hasta el octavo básico, ¿ya? Perfecto. Situación que en el corto plazo debería cambiar, ¿ya? Porque la educación básica va a llegar hasta sexto básico, séptimo y octavo van a pasar a la educación media, ¿ya? Uy, Incluso hoy en día los Eso, profesores, sí, Sí. lo habíamos los hablado. profesores Sí. general básica pueden ejercer hasta sexto básico, solo sin mención, y para séptimo y octavo ya deben tener una mención de manera casi obligatoria, aún no es ley, ¿verdad? Pero aún sin embargo está siendo una necesidad, dado que el currículum siempre es mucho, ha ido cambiando y cada día es como más exigente, donde no puede ser una educación o entregar un contenido tan básico como antes. Perfecto. Natalie, dos consultas, yo creo. Ujú. Primero, un poco lo que has visto tú, al menos la diferencia entre estos dos ciclos, cuáles serían las principales, ya en términos prácticos. Ujú. Y segundo, ¿a qué crees tú que se debe esto del aumento al final del periodo de uno de los ciclos? ¿A qué puede deberse? ¿Cuál es un poco la explicación técnica, si es que hay alguna? ¿O para dónde va, digamos? Bueno, tanto el primer ciclo como el segundo tienen contextos distintos, ¿verdad? Y necesidades distintas. Ahora, obviamente que la necesidad de un niño de primero básico y la de uno de octavo es bastante distinto. Pero también en cuanto al desarrollo de sus habilidades, ¿ya? Tenemos un contexto en un primer ciclo mucho más infantil, por así decirlo. Estamos bajo los 10 años, todavía trabajamos a base mucho del juego, ¿verdad? Del trabajo entre los niños, entre los pares, desarrollando habilidades sociales, pero sin embargo, a partir de sexto básico, ellos ya van generando una identidad propia, ¿verdad? Se van identificando con sus propias o su propia cultura personal, lo que les gusta, sus necesidades personales, y eso también hace que obviamente se especializa en cada una de las áreas del currículum, generando o facilitando, por así decirlo, eh, el aprendizaje para ellos de acuerdo a esas áreas, ¿ya? Ya. Porque obviamente que los niños van identificando también cuáles son sus áreas fuertes, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, ¿verdad? Con qué áreas se sienten más cómodos. Y eso también va en proceso con el área de desarrollo ya personal, por así decirlo, con el paso a la pubertad, a la adolescencia, y obviamente que el currículum no puede estar alejado como de lo que es el desarrollo psicológico, psicobiológico, ¿verdad? De los niños en Claro. este caso.
Sí, estaba pensando un poco porque nosotros habíamos, claro, hicimos como este encuadre respecto de la Ley General de Educación y también de lo que implica la educación general básica. Y dentro de los elementos que se destaca es como el trabajo, el desarrollo como a nivel emocional. Tú que en tu experiencia y lo que ves día a día, ¿tú ves que eso se cumple efectivamente? ¿De qué manera se hace? ¿O la verdad es que todavía está al debe? Yo creo que estamos en una etapa donde los profesores de las nuevas generaciones, por así decirlo, egresados los últimos tal vez 10 años, tenemos una conciencia o consideramos súper importante el desarrollo integral de nuestros estudiantes, ¿ya? Y dentro de ello, la inteligencia emocional es algo que es verdad que está muy hoy en día en palestra o en boca de todos, por así decirlo, y que nos tenemos que educar cada día, pero creo que sí nos preocupamos más allá de que tal vez no tengamos todas las herramientas o todos los conocimientos necesarios. Sin embargo, la empatía que existe hoy en día de los profesores, de las nuevas generaciones de profesores, en el aula es tangible, ¿ya? Es rico ver cómo hoy en día tú no vas a obligar a un estudiante a rendir una prueba si está llorando. Es como, no es que hoy día es la prueba nomás, ¿ya? O sea, algo le pasó al estudiante, por algo no la quiere terminar. No, a lo mejor no está llorando, pero a lo mejor se niega a rendirla y en el día a día tú ves un estudiante participativo, un estudiante alegre, y te tienes que preguntar, ¿desayunó en la mañana? ¿Habrá habido alguna pelea durante la noche o las últimas horas o en la mañana antes de salir? ¿Será que hay alguien enfermo en casa? ¿Será que estuvo él enfermo en casa y pasó mala noche? ¿O había bulla en las casas al lado? Entonces uno se acerca siempre al estudiante y pregunta, ¿qué es lo que sucede hoy? ¿Está bien? ¿Comprendemos que hoy día no es un buen día? ¿La tomamos mañana? Mañana es un nuevo día, la tomamos más rato. Ya entonces como que, claro, no es algo que ocurra siempre, siempre es una situación bien particular. Uno piensa que todos los días va a tener niños en esas circunstancias y no es así. Entonces uno tiene que aprender a adecuarse también al contexto, al momento y saber que tiene que modificar las planificaciones. Sí, nosotros planificamos la actividad para el día, pero tal vez el día no es tan bueno, ¿ya? A lo mejor ocurrió algo en la escuela que nos sacó a todos de contexto, a lo mejor se quebró un vidrio, no sé, a lo mejor un niño se descompensó por su condición y la clase no puede continuar igual como estaba. Entonces, tenemos que buscar la forma de rescatar obviamente el objetivo, pero también tenemos que buscar la forma de resguardar la emocionalidad del momento del curso, porque si no el aprendizaje no es significativo. Nadie aprenda si yo estoy pensando en otra cosa. Perfecto. Ay, qué bueno eso, un poco, y lo bien que habla de las nuevas generaciones, un poco. Que digamos que tomen este aspecto tan importante como el, digamos, no solo lo técnico, no solo la materia. Y igual eso, sobre todo a uno que está un poco alejado de este tema, le choca o se le presenta con algo un poco contradictorio porque justamente este año, o estos años, este último año, han habido un aumento de la violencia en contra de los profesores por parte de los alumnos. Eso, digamos, según tu visión y contrarrestándolo con esto de que son profesores, quizá o hay una generación de profesores un poco más cercanos a los alumnos, ¿por qué se da? ¿Cómo se da? ¿O cuál es la explicación de esto? Desde tu Ya, experiencia, obviamente, no o no sea, vamos a sí, descubrir aquí el... a grandes rasgos lo que uno Claro. puede observar, ¿verdad? Hablando de la experiencia, pucha, en verdad yo los últimos años me he desenvuelto en contextos que tienen diferentes grados de vulnerabilidad. En este caso, por ejemplo, actual, trabajo en un área rural, anteriormente en una escuela municipal con un alto índice de vulnerabilidad. Eh, yo creo que es la falta de entrega de valores en los hogares. O sea, es algo que yo desde mi apreciación personal lo tomo ya, Mm. pero los padres muchas veces, y a mí me tocó atender trabajando en segundo ciclo, trabajando entre sexto y octavo, o de entre quinto y octavo, recibir apoderados que me decían, pero tía, ¿qué puedo hacer? Y yo, el niño se me sale igual, o sea, y yo, señora, ¿qué quiere que le ponga chapa a la puerta? O sea, ¿cómo usted me va a preguntar a mí qué puede hacer con su hijo? Usted tiene, si no tiene control de uno, imagínense, nosotros tenemos control de 40 ya en el aula. Entonces, creo que también esto como se ha malentendido, lo de la educación emocional, ¿ya? Creo que hay un desconocimiento de parte de la gente en general
o de las personas del común en mal entender que dar amor es dejar hacer todo lo que ellos quieran, y no, ¿ya? La sociedad tiene normas y reglas que seguir, y eso es en el aula, en el trabajo, en la sociedad común, ¿ya? En todo lugar. Entonces, el hogar es la primera sociedad con la que comparten los niños, el primer vínculo social ya que generan. Entonces, es súper importante que en casa también haya reglas súper claras. Eh, Obviamente, respetuosas. Si las reglas no tienen que ser violentas. Y eso es lo que mal entiende la gente. Cree que tener normas es ser violento, y no es así. ¿Ya? Mi aula es una aula súper respetuosa. Mi curso, dentro del curso, tiene súper, o sea, yo creo que muy bajo índice, por así decir, de violencia. ¿Ya? O sea, no hay peleas entre mis estudiantes, y hay muchas normas, ¿ya? Hay muchas normas. Entonces, pero estas normas son siempre desde lo positivo. Por ejemplo, trato de ser siempre con las frases asertivas. No es no corras, camine, cuídese, ¿ya? No hay llamar la atención, por ejemplo, oye, tú estás mal sentado. Felicito a los estudiantes que están cuidando su espalda, que están bien sentados, ¿verdad? El lenguaje dice mucho. Entonces el lenguaje también tiene que ser afectivo para que tenga el resultado que queremos, ¿ya? Tratamos obviamente de normalizar a los estudiantes, pero los padres también tienen que hacerlo en casa. No solamente podemos poner nosotros las normas, ellos carecen de normas, nuestros estudiantes carecen de normas, ¿ya? Y este es un tema que estuvimos hace poquito hablando, tuvimos una reunión hace muy poquito con la Seremi de Educación de Valparaíso, de educación parvularia. Y este era uno de los grandes problemas que enfrentamos en la educación parvularia también, y cómo nos afecta luego a la educación básica, ¿ya? Es, ¿por qué nuestros niños están comportándose de esta manera, tan violentos, desde tan pequeños? ¿Por qué las tías reciben patadas, combos, torones de pelos, escupos, malas palabras? Y principalmente es porque los niños no tienen normas. Se han educado a través del celular, ¿ya? Para que estén tranquilos, les entregan pantallas. Y la sobreexposición nos está trayendo consecuencias gravísimas hoy en día en educación. Mira. Y en ese sentido pensaba como en esta distinción entre escuela rural y escuela, no sé, de ciudad. ¿Esto es transversal o hay una distinción ahí también? Mira, es bastante increíble, ¿eh? Yo he trabajado en contextos urbanos, tanto en Santiago como acá en Melipilla, en la comuna donde yo vivo, pero a pesar de que ambos son contextos urbanos, el tipo de estudiantes es muy distinto, ya por pertenecer a un pueblo más pequeño, con menos acceso a plaza, a cultura, ¿verdad? Y con un alto índice de vulnerabilidad a mucha población acá, muchas tomas, y nuestros estudiantes obviamente de la escuela municipal llegan ahí. Hay mucho abandono de las obligaciones parentales, ¿ya? Y eso también tiene consecuencias para el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Carecen de materiales, siempre lo estamos solventando nosotros. Bueno, una municipalidad que tiene muchas escuelas municipales, esto de administración de corporación municipal en este momento, y un alto índice, en este caso, una alta cantidad de estudiantes por aula, ¿ya? Entre 35 y 45 estudiantes por aula en un contexto vulnerable, con bajos recursos, sin recursos materiales, por así decir, para desarrollar tus clases, hace difícil de repente el desarrollo. Ahora uno siempre se le ingenia, desde comprar hasta hacer todo con cilindros de papel higiénico. Ya, uno siempre se la ingenia ahí para tener nueva idea, para impulsar, para motivar a los chiquillos, sobre todo porque en este contexto me tocó trabajar en segundo ciclo, un contexto que es complejo motivar a los niños en el proceso, no sé, de la edad de entre los 11 y los 13, 14 años, ¿ya? Entonces ahí había que ingeniársela, pero uno siempre busca la forma de llegar a ellos, ¿verdad? Y obviamente que creo que ser cercana, escucharlos, tienen muchos problemas que ni siquiera te imaginas, ¿ya? Cosas gravísimas, muchos de ellos en procesos, ¿verdad? Que tienen que ver con organizaciones externas, ¿verdad? Redes
¿ya? Ya. Eh, eh, y tienen contextos muy difíciles, muy violentos, ¿verdad? Y buscan un poquito de refugio ahí. Obviamente que no podemos desconocer que tienen muchas reacciones violentas también, porque es el mundo en el que se desarrollan, ¿ya? Y se han crecido. Pero uno siempre trata de buscar cómo llegar a ellos para que también logren aprender, que a la medida de que creo que los chiquillos son bien como querendones. Entonces, si ellos te quieren, te dejan hacer la clase. Ya, Ah, ya, son, igual hay un... sí, Ya, ellos son así igual, sobre todo ya. en este rato. Ya, como que no Sí, siguen muchas normas, como que uno entra por el corazón de ellos. ya. Como que si ellos no quieren a la profe, el curso se porta pésimo. Súper cool. ¿Ya? Bueno, Es bien complejo trabajar con segundo ciclo en un contexto claro, vulnerable. eso mismo te dice, debe ser el contexto más difícil respecto de en el ciclo educativo, digamos, ese que me comentas. Y tiene mucha relación un poco con lo que nos contaba antes también, que al final las palabras más afectivas o el trato más afectivo tiende a ser más efectivo también, digamos, por una parte o por otra. Ahora Natalia, yo siempre digo entonces, dime. amor y disciplina, ¿ya? Como que, ok, yo los quiero un montón, siempre los escucho, pero ustedes me tienen que responder. O sea, hay ciertas normas en aula que hay que cumplir y siempre como que recalco y uno está recordando, ¿verdad? Que hay ciertos límites que ellos no pueden transgredir dentro de este espacio, que tiene que ser seguro y por eso hay normas. Es seguro para que sea seguro para ellos, ya en primer lugar. Si yo no golpeo a nadie, nadie me va a golpear. Ya si yo no insulto a nadie, nadie me va a insultar. Entonces, si todos tenemos la conducta de portarnos bien o de comunicarnos de manera afectiva o respetuosa por lo menos, debería generarse un buen ambiente escolar, lo que no es fácil, pero Mm. se puede caminar hacia ello y es lo que se intenta hacer cada día con convivencia escolar. Es como esto que hablábamos hace programas anteriores, de la lógica de que no necesariamente el poner límites tiene que ser de una manera violenta, sino que Claro. puedes hacerlo efectivamente a través del buen trato. Y yo creo que eso es lo que busca también como presentar Nati el día de hoy. Claro que al final, claro, el aprendizaje no tiene por qué ser a vara, digamos, Claro. lo que hablábamos antiguamente. Natalie, y una de las cosas, porque esto yo creo que es un poco un sello de tu generación, tanto como tuyo, digamos, que son profesores más nuevos, son profesores más actuales. ¿Cómo o has visto tú o visualizado la experiencia de quizás colegas que tienen más tiempo, más antiguos, con más experiencia, se han podido desarrollar o integrar a este sistema un poco más efectivo, afectivo, perdón? O Creo ellos que mantienen un poco una Su propuesta un estructura. poco más estructurada. sí, creo que hay de todo, ¿ya? Hay colegas que les encanta capacitarse, eh, les gusta estar al día, por así decirlo, con las nuevas investigaciones, adecuaciones, no tan solo con el tema afectivo, sino que muchos profesores antiguos son reticentes o rehuyen, por así decirlo, al tema de la inclusión, ¿ya? Ya. Para ellos, adecuar la educación para esta diversidad o neurodivergencia es complejo, no tan solo de la manera afectiva, ¿ya? Sino que aplicar sus enseñanzas que vienen realizando durante 20, 25, 30 años las clases, adecuarlas hoy en día para un contexto diverso en el aula también es complejo, ¿Y ¿ya? cómo se hace eso, Natalie? Porque debe ser complejísimo, o cómo se intenta hacer, digamos. Todo depende, o sea, mira, los recursos siempre son escasos, ¿ya? Correcto. Y no tan solo los recursos materiales, los recursos humanos. Sería ideal que cada profesor o cada curso trabajara con, aparte de tener su profesora como de asignatura, tuviera una profesora diferencial, pero 44 horas, ¿ya? O sea, las profesoras diferenciales o las educadoras diferenciales hacen milagros con las horas que tienen, de verdad. Eh, es muy poquito el tiempo que pueden pasar con nosotras planificando. Tenemos 1 hora, 45 minutos o 90 minutos semanales para podernos juntar y en verdad no alcanza para diversificar para todos. En general, tú más o menos planificas, ves y identificas las necesidades de tus estudiantes y lo ideal es trabajar con este método que es DUA, ¿verdad? Que es Diseño Universal para el Aprendizaje y es que tu misma clase pueda llegar a todos tus estudiantes, ¿ya? No es que tu clase
tenga que ser 2 clases distintas. Ahora sí, también hay momentos en que tienes que trabajar por niveles de aprendizaje. Y a mí me ocurre hoy en día con mi curso, en este otro contexto que es rural, ¿ya? Yo tengo niños que venían lectores, yo tomo un segundo básico que me dicen que no es lector, ¿ya? Y me doy cuenta que sí hay lectores fluidos, hay 5 lectores fluidos dentro de mi curso. Mi curso tiene 14 niños, una maravilla, ¿ya? Qué bueno. ¿Ya? Entonces, me permite muy bien conocer las necesidades de cada uno. Pero tengo otra cantidad de estudiantes, que son 9, que no son lectores, ¿ya? Y hay que tratar de que lean de aquí a fin de año, obviamente. Esa era como mi misión cuando llegué acá a la escuela. Eh, y ahí sí es necesario, por un tema de justicia educativa, digo yo, siempre lo digo así, normalmente tendemos a nivelar hacia abajo, ¿ya? Entonces los que van al día tienen que esperar a los que van más abajito. Y no, ¿ya? O sea, trabajo todas las asignaturas paralelas con grupos heterogéneos, mis niños se sientan en grupos, ¿verdad? Son grupos diversos y los compañeros que son lectores fluidos pueden acompañar y ayudar a los otros compañeros, ¿verdad? Que tengan condiciones o necesidades educativas particulares, ¿verdad? Pero el lenguaje sí es necesario diferenciarlos por niveles de aprendizaje, ¿ya? Porque necesito que los lectores o los lectores fluidos pasen y adquieran, no sé, habilidades de comprensión de lectura, aumenten su nivel de vocabulario, ¿ya? Y que los pequeños, o sea, que los otros estudiantes que son no lectores o que venían no lectores, porque en este momento sí son lectores, ¿verdad? Adquirieran el proceso de la lectoescritura, ¿ya? Entonces, era un camino difícil y en este momento ya estamos como alcanzando un nivel más o menos como paralelo, por así decirlo, y ya podríamos empezar a unificar. En todo caso, siempre encontramos momentos para trabajar todo en conjunto, comprensiones orales, ¿verdad? Eh, Sin embargo, le hace justicia a los dos lados, ¿verdad? Un grupo que tenía una necesidad particular al que no podíamos dejar abajo y un grupo que ya tenía sus metas cumplidas de primero básico y necesitaba avanzar en sus metas de segundo, ¿ya? Pero eso se puede hacer cuando tienes 14 niños o 20, porque Claro, los sí. cursos en la escuela en la que trabajo hoy en día llegan a 20, ¿ya? Y a pesar de que igual hago clases hago algunos talleres de lenguaje hasta quinto básico, eh, de verdad que la cantidad de estudiantes dentro del aula marca significativamente el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Claro, porque no sé si tú debes tener el dato más en la cabeza. ¿Cuál es la media que se está manejando actualmente en Chile, digamos, por estudiante en aula? Deben ser como 35, 37, Yo ¿no? creo que debe estar como entre 35, porque van entre los 30 y los 45 Claro, normalmente. por ahí se va moviendo. Bueno, entonces yo diría que 35 estudiantes en las escuelas tradicionales, normales. Claro. Ujú. Sí, yo Y tengo una... imagínate intentar hacer leer a 40 niños, sí, me No, Imagínate, ¿no? parece. Intentar, digamos, como tú dices, que potenciar un grupo en este momento, entonces, ¿no? Y Son tener estudiantes. tiempo para hacer el material diferenciado. O sea, ahí ujú. sí tengo que planificar 2 clases distintas, 2 materiales distintas, 2 guías distintas. ¿Ya? Es un trabajo pesado, pero igual se hace pensando en que es la necesidad de los estudiantes. Sí, tenía una duda quizás más técnica. Yo también no entiendo mucho, ha sido todo un descubrimiento este tema. En algún momento se discutió mucho respecto del los o el SLEP. ¿Qué es eso? ¿Qué impacto tiene en la educación hoy día? ¿Tú lo ves como positivo o no tanto? ¿Qué se les lee? Sí. Servicios locales de educación pública, ¿ya? Bueno, esto tiene una trayectoria larga, ¿ya? Podríamos remontarnos al 2006, con esto de las revoluciones pingüinas, donde veníamos exigiendo una educación pública y de calidad, ¿ya? Y desde ahí que se empieza a trabajar desde el término, ¿verdad? O el cambio de la LOCE o la LG, ¿ya? Y ir caminando hacia esta educación de la mano del Ministerio de Educación, una educación para todos por igual. Sin embargo, hoy en día, cuando uno ya está ejerciendo, a pesar de que mantengo la convicción de la necesidad, pasa un poco esto de lo que está dentro del aula, pero a nivel macro. ¿Cómo nivelas y existe la justicia educativa para ambos lados? La, si lo pongo en contexto,
el paso a SLEP de una municipalidad o de los colegios municipales de una municipalidad como Melipilla, donde hay 26 colegios, donde cuesta un montón que te pongan un vidrio, ¿verdad? Donde los recursos son escasos, vamos a nivelar hacia arriba, ¿verdad? Van a recibir el mismo dinero que reciben otras escuelas de comuna con mayores ingresos en este momento. Sin embargo, mi escuela rural está ubicada en la comuna de Santo Domingo, ya región de Valparaíso. Y a pesar de ser una comuna pequeña, es una comuna o un municipio que invierte bastante en educación pública, aparte de lo que reciben del Estado, ¿verdad? El DAEM invierte mucho, nuestras escuelas son de altísima calidad, ¿ya? Los resultados son muy buenos y tenemos de todos, siempre hay peros, ¿ya? O sea, siempre hay necesidad en educación, pero yo creo que si comparas un aula de una escuela particular, tenemos exactamente lo mismo. Ya nuestros profesores y nosotros mismos vamos a capacitaciones en métodos que ocupan los colegios particulares. Trabajo colaborativo, sistemas Toreca, ¿ya? Con libros que son caros, o sea, trabajamos en el libro del ministerio, pero también todo el DAIM se encuentra en este momento trabajando con métodos Toreca hasta, no sé, cuarto, quinto, sexto, no sé, la verdad, hasta qué curso, ¿ya? Pero desde prekinder. Y son métodos que obviamente tienen un costo altísimo y que dan buenos resultados, ¿ya? Y para eso tienes que pagar la capacitación de todos estos docentes, lo que no son pocos. Y el que pase una municipalidad como ellos a un SLEP va a significar nivelar hacia abajo, porque van a dejar de recibir estos recursos que son del municipio, ¿verdad? Y que van a tener que subsistir solo con el ingreso del Estado, ¿ya? Entonces, no habría dinero, por ejemplo, para reposición o reparación de cada una de las impresoras que tenemos en nuestra aula. Cada profesor tiene su impresora a color en la sala, ¿ya? Cada sala tiene data, tiene, o proyector, ¿verdad? Tiene su parlante instalado arriba y también tenemos varias salas, no todas, pero tienen instaladas pizarras interactivas, pizarras de estas digitales, ¿verdad? Que se proyectan y uno puede mover y trabajar con ellas, con los niños de manera táctil. Entonces, tenemos un CRA, ¿verdad? Bien equipado, con mucho material a disposición. O sea, yo voy y saco una caja para cada uno de mis estudiantes de cubos Conecta o bloques base 10, ¿verdad? Y cada uno de trabajo lo tienen que compartir con el compañero, ¿ya? Entonces, cosas que en otros colegios vas a encontrar 3. Claro. 3 para todo el curso, de 40. ¿Ya? Y claro, en este momento nuestros apoderados se encuentran un poco preocupados por ese cambio que pueda sufrir, porque estamos pronto a pasar a SLEP. Todas las escuelas en Chile tienen que pasar ya el próximo año, aún algunos ya pasaron. Entonces, es cómo se hace justicia educativa en este caso. Obviamente la idea es que las escuelas pasen al sistema público, ¿verdad?, del Estado, que sean dependientes directamente del ministerio, que los profesores también sean trabajadores públicos dependientes del Estado, ¿verdad? Y no queden como a la deriva de cada uno de los municipios, de cada uno por separado, pero es un tema complejo si lo vemos así, o sea, si vemos el contexto particular de cada una de las escuelas. Es muy complejo, o sea, yo hoy en día diría, chuta, ¿qué vamos a hacer? Ya les vamos a tener que quitar el libro Asterix a todos los niños, ya no van a poder tener libros particulares, ¿ya? Entonces, pero también sería justo que todos los niños de Chile trabajaran con el mismo método, pero sería ideal que obviamente el Estado pudiera nivelar hacia arriba toda la escuela y no hacia abajo. Claro, o sea, ¿cuál es la gracia de nivelar hacia abajo? Un poco no... Claro, y que se contradice con lo que plantea la Ley Con lo que General plantea de la Ley General de Educación. Educación y quitarles la posibilidad sobre todo a municipios que pueden aportar más. ¿Por qué cortar esa pequeña posibilidad que tienen estos municipios que además son los que se preocupan por la educación? O sea, Claro, o sea, deberíamos pensar que a mayor inversión, mejor va a ser la educación y se debería atender a eso. claro. Y no lo contrario. Y no lo contrario. Bueno, son cosas ahí, muchas veces la política y las normas, ¿cuántas veces hemos visto que no la acompaña el sentido común? Sí. Sobre todo colegio.
Y no, y en cosas mucho más básicas, por ejemplo, nuestra escuela está situada en un lugar que no hay un poblado, ¿ya? ¿Ya? Está a 30 kilómetros del centro de Santo Domingo, por así decirlo, 35 kilómetros. Alrededor, obviamente, hay una localidad, ¿ya? Pero las casas están a kilómetros entre unas y otras, ¿ya? Y los estudiantes dependen absolutamente del transporte escolar para poder llegar. Y ese transporte es financiado por el municipio, ¿ya? Hay postulaciones sí que se hacen a los buses rurales del ministerio, pero no alcanzaría para todos nuestros estudiantes. Es un bus o dos, ¿ya? Pero hoy en día de nuestros 192 estudiantes, 160 por lo menos se van en los furgones escolares. Y eso es financiado por el municipio. Entonces me voy a preguntar, ¿los niños van a tener que volver a llegar a caballo? Claro, o sea, Porque antiguamente llegaban así, llegaban o caminaban kilómetros o llegaban a caballo. O sea, nuestras profesoras, tenemos tías asistentes, tías auxiliares y profesoras que son del sector, ¿ya? Y ellas iban a estudiar a caballo a la escuela, ¿ya? O sea, tenemos niños que quedan atrapados en el cerro cuando llueve y no pueden bajar, ¿ya? Y no pueden bajar ni siquiera a la calle principal porque igual tienen que caminar un par de kilómetros para llegar a la calle principal y esperar el bus de la escuela. ¿Ya? Entonces, es complejo pensar en todo lo que va, o sea, los que se va a tener que adaptar. Claro, hoy en día decimos, hay muchas familias que tienen autos, sí, pero no todas, ¿ya? claro. Y los papás también tienen que moverse, no sé, a lugares de trabajo que quedan a 35. Yo viajo 50 kilómetros a mi escuela todos los días, 100 kilómetros diarios, ¿ya? Entonces, si pensamos en ese contexto, los profesores que vienen desde San Antonio, y si los papás también tienen que ir a trabajar a San Antonio, o a Yoyeo, o a Santiago, o a Rapel, se tienen que mover bastante kilómetros. ¿A qué hora tendría que abrir la escuela para que los niños llegaran y los papás los pudieran dejar en vehículo? ¿Verdad? Es muy temprano. Y obviamente que no todas las casas en un contexto rural tienen dos vehículos para que uno maneje papá, abuelo, mamá, Claro. ¿verdad? Para dividir entre quién va a dejar y quién se va al trabajo. Y para qué decir lo que es la locomoción rural. ¿Ya? No, No, que es horrible. Es no horrible, existen. ¿ya? Pasa cada cierta hora. Sí. Entonces, tampoco da. Ya, pues, Nico, no sé si queda alguna pregunta. Uy, voy a estudiar lo que es la SLEP. Me quedo muy interesado. ¿Por qué? Algo así. No sé si alguna pregunta para la Natalie, que la verdad. Yo, No. la verdad es que no. Yo no sé si hay alguna reflexión final, algo que quisieras decir al respecto Para ir- Claro, quedamos con un sabor como medio amargo después de abordar que era el Después de No, tanto yo libro creo que se que- vea esto. Sí. O sea, yo creo que es súper importante el camino que estábamos tomando, ¿verdad? Como la educación de caminar hacia una educación pública. Pero también no hay que dejar atrás como esto de que sea de calidad, ya a pesar de que es un término que siempre se ocupa un poco en el área empresarial, por así decirlo, pero es un servicio, ¿ya? Nosotros entregamos un trabajo, ¿ya? Y para hacer nuestro trabajo bien necesitamos elementos mínimos, ¿verdad? Y si un trabajador en la minera le entregan zapatos de seguridad, ¿por qué a mí no me entregan mi plumón? ¿Por qué a mí no me entregan las copias necesarias? ¿Ya? Entonces, hay que dignificar la educación, hay que esperar que obviamente este paso de SLEP sea algo positivo para una gran cantidad de colegios en Chile y ver la forma, ¿verdad?, de sobrellevar este cambio de la mejor manera. Los cambios son difíciles siempre, ¿ya? Entonces hay que buscar la adaptabilidad y que esto no sea en desmedro, ¿verdad?, de la calidad de la educación que puedan entregar los profesionales a nuestros estudiantes. Perfecto, Natalie. Bueno, con eso vamos cerrando. Un gusto tenerte aquí. Y despidámonos. Sí, yo creo que agradecerte nuevamente el estar aquí el día de hoy. Recordarles también que nos pueden escuchar a través de www.artentreparéntesis.cl, Radio Entre Paréntesis. También tenemos nuestras redes sociales, el canal de YouTube, Cable a Tierra, Facebook, Cable a Tierra, y también tenemos Instagram. Instagram. Mira, Cableatierra.entreparéntesis. Nos pueden seguir ahí también si es que hay algún capítulo que quisieran volver a revisar o directamente se lo perdieron. Existen las redes sociales también para poder hacerlo. tenemos Instagram, cacho, nos falta el puro Fotolog. Claro, estimado. volver al Fotolog. Volver al Fotolog, no.
Nos despedimos entonces. Chau, chau. Chao, que estés Bueno, bien. gracias. Finaliza Cable a Tierra